Bienvenidos amigos a este espacio de reflexiones bíblicas en su palabra. Soy Daniel Meneses y les invito a que juntos exploremos la palabra de Dios buscando dirección, sabiduría y paz para nuestra vida diaria. Así que toma un momento, abre tu mente y tu corazón y acompáñame a meditar en su palabra. Dios fiel y de misericordia. Hoy consideraremos, a través del lente provisto en su palabra, la poderosa palabra de Dios en el capítulo 1 de Nehemías, por lo menos 3 aspectos sobre la fidelidad y la misericordia de Dios y cómo puede la sociedad moderna alcanzarla en nuestros días. Permítanme hablarles entonces sobre el primer aspecto a considerar, nuestra condición social y personal. Leamos en el capítulo 1 de Nehemías los versos 2 y 3. Llegó entonces Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos que habían sobrevivido a la cautividad y también por Jerusalén. Me respondieron: los que han sobrevivido a la cautividad y viven en aquella provincia se encuentran en una situación lamentable y humillante. Las murallas de Jerusalén siguen derruidas y sus puertas quemadas. Es muy común y algo probable que a lo largo del día tomemos un momento para ver las noticias y así informarnos de los últimos acontecimientos. Las redes sociales, la televisión y la radio hoy por hoy son los principales proveedores de noticias y por lo general son noticias desesperanzadoras las que están a la orden del día. Vemos países enfrentados en guerra, convulsión social, crisis política y económica, inmoralidad en el más amplio sentido de la palabra y alguna que otra distracción con pretensiones de desviar nuestra atención y aliviar, aunque sea un poco, la lamentable y penosa realidad en la que vivimos. Para aquel entonces, Nehemías no disponía de los medios de información modernos que hoy tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, las noticias que recibió por medio de su hermano Hanani sobre la situación de los judíos sobrevivientes a la cautividad babilónica y sobre Jerusalén fueron igual de devastadoras y alarmantes que las noticias disponibles al día de hoy. La realidad del hombre moderno, al igual que en los tiempos de Nehemías, es lamentable y vergonzosa. La ausencia de principios y de toda moralidad bíblica en nuestros días han contribuido generosamente a que esto sea así. Como resultado de esta condición individual del hombre, se han construido sociedades derruidas, valga el juego de palabra. Esto es, sociedades vulnerables y en ruinas, sin ningún tipo de protección a causa de su pecado. ¿Por qué? Porque se normalizó vivir de esta manera desenfrenada en nuestros días, considerando bueno todo lo que Dios aborrece y desechando lo que agrada a Dios. Y resulta más que evidente que la condición colectiva de una nación tiene su origen en la condición personal de cada uno de los individuos que la conforman. Esto dijo el apóstol Juan sobre el hombre y su manera de vivir desde entonces y hasta nuestros días. Amaron más las tinieblas, que representa el pecado, que la luz, representando la verdad de Dios, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versos 19. Entonces, ¿cómo llegamos a tal condición? Y aquí el segundo aspecto de nuestra reflexión. ¿Cómo llegamos a tal condición? Leamos capítulo 1 de Nehemías, versos 6 y 7. Confieso los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Tanto yo como la familia de mi padre hemos pecado y te hemos ofendido gravemente, no observando los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés.
Esta es parte de la oración hecha por Nehemías a causa del dolor que le produjo la noticia recibida. Dijo Nehemías en el verso 4: al oír estas palabras me senté, rompí a llorar y durante algunos días hice duelo, orando y ayunando en la presencia del Dios de los cielos. Nehemías no se mostró indiferente, no se quedó sentado y mucho menos en el llanto y el duelo. Es aquí donde la palabra de Dios nos indica cómo llegamos a este deplorable estado. Nehemías en oración reconoció su pecado, pero no solo el suyo, sino también el colectivo. Tanto yo como la familia de mi padre hemos pecado, dijo Nehemías. Y este pecado con el que habían ofendido a Dios fue principalmente no haber considerado su palabra para ponerla por obra. Sin embargo, en nuestros días la humanidad ha dejado ver con asombrosa facilidad su indiferencia e indolencia ante los conflictos que la afectan, bajo premisas como esto no es mi asunto, y como no es mi asunto, que alguien más lo resuelva. ¿Y qué decir del pecado no reconocido? Siendo que nuestro mayor pecado, al igual que en los tiempos de Nehemías, ha sido la inobservancia de la palabra de Dios como norma suprema que dicte el rumbo de nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Y este es el tercer punto de nuestra reflexión. ¿Qué debemos hacer al respecto? La respuesta parece obvia. Para dejar atrás la indiferencia y la indolencia desde lo individual, teniendo a la vista nuestro mayor pecado, nuestra respuesta entonces debe ser el arrepentimiento y en consecuencia observar la palabra de Dios como nuestra norma suprema que dicte el rumbo de nuestras vidas en todos los sentidos. Capítulo 1, verso 5 de Nehemías dice: y dije, por tanto, Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que eres fiel a la alianza y misericordioso para con los que te aman y guardan tus mandamientos. En este punto es necesario mencionar que una relación correcta con Dios y su palabra nos permite identificar atributos que le definen como Dios. Por ejemplo, su fidelidad y su misericordia, como acabamos de leer en el verso 5. Hablemos entonces de su fidelidad. Leamos los versos 8 y 9 del capítulo 1 de Nehemías. Recuerda, por favor, lo que prometiste a tu siervo Moisés, diciendo: si pecan, los dispersaré entre los pueblos, pero si se arrepienten, guardan mis mandamientos y los llevan a la práctica, aunque se encuentren dispersos en el último rincón del mundo, de allí los juntaré y los traeré hasta el lugar que escogí para que en él more mi nombre. Con respecto a la fidelidad de Dios, ¿cómo la hemos entendido? En este punto es muy importante contemplar sin distorsiones la fidelidad de Dios, y Nehemías lo deja muy claro. Dios hizo un pacto. Este pacto contempla dos opciones y sus respectivas consecuencias. Primera opción: si pecan, habrá consecuencias, y Dios será fiel a eso. Y la segunda opción: si se arrepienten de su pecado y guardan mi palabra para vivirla a diario, también habrá consecuencias. Y de igual manera, Dios será fiel a lo pactado. Tal vez esta idea estuvo en el apóstol Pablo cuando dijo a los romanos, allá en el capítulo 8, verso 13, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán.
pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Tengamos muy en cuenta que Dios ha sido, es y será fiel a su palabra. Él es Dios y nosotros creación suya. No hay razón para que podamos afirmar que Él nos debe fidelidad a nosotros. En todo caso, somos nosotros quienes nos debemos en fidelidad a Dios por su misericordia. Y con respecto a su misericordia, el verso 10 del capítulo 1 de Nehemías dice: ellos, tus siervos y tu pueblo, son los que redimiste con tu gran poder y mano poderosa. Precisamente es a la misericordia de Dios a la que Nehemías apela en su oración, recordando al Señor que los israelitas son sus siervos y su pueblo, porque Él los redimió con su gran poder y mano poderosa de la opresión egipcia. Y aún en nuestros días, la gracia y la misericordia de Dios están disponibles en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien con gran poder, por medio de su muerte sacrificial y su resurrección, nos redimió de la muerte y del pecado. Traigo a memoria las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, y para nosotros en esta reflexión, cuando el apóstol declaró que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Al igual que Nehemías recuerda al Señor en su oración que el pueblo de Israel son suyos, le pertenecen y son sus siervos porque los redimió, asimismo el Señor nos ha redimido por su sangre y nos ha concedido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, como acabamos de leer. Con estas palabras pretendo animarlos y recordarles que aún en nuestros días hay esperanza en la fidelidad y en la misericordia de Dios. Bendiciones y hasta la próxima reflexión en su palabra.